Hola, bienvenidos a este video tutorial del uso del programa HydroAccess. Quien les habla es Freddy Richard Condori Gómez, soy estudiante de la Universidad Privada de Tacna. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Civil, estoy en el séptimo siglo y este video tutorial es realizado para el curso de Hidrología. El docente que nos enseña en dicho curso es el ingeniero Manuel Collas. Bueno, primeramente veremos la instalación del software, luego veremos algunas características que tiene el programa HydroAccess. Seguidamente haremos la importación de los archivos y interpretaremos algunas gráficas y los datos que nos salgan, los explicaremos y veremos las bondades que tiene el HydroAccess, ¿sí? Cómo lo podemos utilizar en nuestra vida laboral. Muy bien, empecemos. Bueno, lo primero es tener el programa instalado. En este caso yo me he descargado ya el programa HydroAccess. Si ustedes desean descargarse el programa, lo único que tienen que hacer es ingresar a Google, colocar HydroAccess. Les va a salir una página donde dice Centro de Telemática HydroAccess Software. Esperan, ¿sí? Y ahí les va a mostrar el software del HydroAccess. Entonces, si ustedes quieren descargar el software, lo único que tienen que darle clic aquí, ¿sí? Clic izquierdo aquí donde dice descargar HydroAccess y podrán tener acceso al programa. Bueno, yo ya lo descargué, lo tengo aquí y vamos a proceder con la instalación. El programa pesa 5.55 megas, es pequeño, no es tan grande. Voy a dar doble clic izquierdo, le damos en sí y nos va a salir aquí una ventana que nos va a indicar con qué idioma nosotros queremos instalar el programa. Tenemos tres idiomas aquí: el idioma inglés, español y francés. Entonces nosotros escogemos el tipo de idioma al cual nosotros estemos utilizando. Entonces, en este caso lo vamos a dejar en español. Luego le damos en aceptar. Nos sale un mensaje, una ventana de bienvenida, le damos en siguiente, ¿sí? Nos sale un protocolo. Entonces nosotros le damos en más, entiendo y acepto los términos, ¿no? Le damos en siguiente. Un mensaje de información, le damos en siguiente y aquí nos sale la ruta en donde se va a instalar el programa. Entonces nosotros, si es que deseamos, podemos instalarlas en otra unidad, ya sea la unidad C, la unidad D, no hay ningún problema. Yo le voy a dar en explorar y puedo instalar la unidad D, la unidad E, ¿sí? Entonces yo lo voy a dejar por defecto en la unidad C, lo voy a dar siguiente y dice setup creará los accesos del programa en la carpeta de inicio, o sea, todos los programas se van a ir en esta carpeta, ¿sí? Entonces le voy a dar yo en siguiente, vamos a dejarlo ahí como está, ¿sí? Y crear un icono en el escritorio. Entonces no voy a colocar esto, lo que yo voy a hacer al último es inicio de todos los programas y voy a arrastrar. Le doy en siguiente y le doy en instalar. Muy bien, entonces todos los programas están siendo instalados, ¿sí? A la unidad C en la carpeta Hydro. Le damos en siguiente y terminamos. Nos debería aparecer una ventana. Le damos clic en el botón abrir y ya va a salir. Esta es la interfaz del HydroAccess. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra unidad C, vamos a la carpeta de HydroAccess y nosotros vamos a poder verificar que están todos los iconos y programas, complementos que necesita este programa para que pueda funcionar. ¿Sí? Entonces, todas las bases de datos que nosotros creemos se va a ubicar aquí, la carpeta bases. Entonces nosotros actualmente estamos trabajando con esta base de datos que viene por defecto, ¿sí? bdh-test.mdb, que es su extensión, ¿no? Entonces es esta de aquí. Si nosotros abrimos esta base de datos, vamos a tener ahí todas las tablas que ya llegan por defecto, ¿sí? Están pobladas, están llenadas, ¿sí? Entonces cada uno tiene una determinada estación. Como ejemplo, si nosotros nos vamos al programa, nos vamos le damos clic al botón Hydro, al menú Hydro, y vamos a editar captores. Van a ver acá sus estaciones, diferentes estaciones que no tienen que ver nada con la estación que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que tenemos que hacer? Entonces, a nosotros en el curso de hidrología, el ingeniero Manuel Collas nos ha brindado una base de datos. A ver, la base de datos que se nos ha brindado es
la de aquí. Es un archivo en Excel, ¿ya?, en donde sale todas las estaciones con las cuales se le ha dado a cada alumno, ¿sí? La de Locumba, la Maure, sí, perdón, las cuencas, cuenca de Caplina, de Locumba, de Maure, de Sama. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó la cuenca del Caplina. Yo lo dejo ahí nomás como está. ¿Cuál va a ser mi trabajo? Mi trabajo va a ser pasar todos estos archivos con todas sus variables hidrológicas al programa Hydra Access. ¿Cómo? Eso va a ser el trabajo, esa va a ser la investigación, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es importar nuestros datos al programa Hydra Access de la precipitación total, la temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima, humedad relativa, velocidad del viento, presión atmosférica, heliofanía y todos los datos que haya, ¿sí? Entonces todo eso tenemos que importarlo al Hydra Access, esa va a ser el trabajo. Muy bien, entonces, ¿eso qué implica? Que no vamos a trabajar con esta base de datos que tiene aquí, sino tenemos que trabajar con una base de datos limpia. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a poder sacar nuestros diagramas. Entonces, en sí, el programa Hydro Access nos bota gráficas, nos bota datos y nos bota resultados, ¿sí? Entonces, por eso que es muy importante utilizar este programa cuando se desea también diseñar nuestras represas, obtener algunos datos o indicar en qué estación llueve más. También nos puede ayudar este programa. El Hydro Access es una aplicación para guardar varios tipos de datos hidrológicos en una base de datos de Access. Cabe mencionar que se ha utilizado como gestor de base de datos al Access. Existen otros gestores de base de datos, como es el SQL, el Oracle, el PostgreSQL y el Firebase, pero se ha utilizado el Access, la versión 2000, ¿sí? Entonces también se podría haber desarrollado utilizando otros gestores de base de datos, no hay ningún problema, pero se ha utilizado eso. Entonces, cada base de datos tiene sus tablas, cada tabla tiene un dato, como he visto aquí. Estas son tablas y el Access trabaja con estas tablas, y cada una de estas tablas están relacionadas, no pueden ser independientes estas tablas. ¿Cómo me doy cuenta? Me voy a la pestaña herramientas de base de datos, clic en relaciones, y nosotros vamos a poder visualizar que cada tabla depende de cada tabla depende de una. Entonces, si yo quiero sacar información de una tabla hacia otra, tengo que ver el enlace que existe entre ellas, ¿sí? Muy bien. Entonces, si nosotros queremos hacernos ayuda o tenemos alguna duda, cómo se llena un dato, para que sirva una opción, tenemos aquí una opción de ayuda que tiene el mismo Hydro Access, donde nos va a indicar en qué consiste el Hydro Access, la interfaz del Hydro Access. ¿Qué es el Hydro Access? Dice acá, es un software completo, homogéneo y amigable al usuario que permite importar y guardar varios tipos de datos hidrológicos en una base de datos. En este caso, el gestor de base de datos es el Access 2000, y realizar los procesamientos básicos que un hidrólogo puede necesitar, ¿no? Entonces, nosotros realizamos procesos, operaciones utilizando el software, ¿sí?, de acuerdo a la necesidad del hidrólogo, del ingeniero. Fue desarrollado por un hidrólogo para hidrólogos. Su desarrollo empezó en el año 2000 y se ha continuado con regularidad hasta la fecha. Su autor es Philippe Bouchel, hidrólogo, ¿no?, del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Existen en 3 idiomas, como hemos visto al momento de la instalación, ¿sí? Y nosotros podemos ir indagando un poquito más acerca de las bondades que tiene el Hydro Access. Muy bien, pero aquí es importante también mencionar que no vamos a utilizar todas las tablas, ya, porque los datos que se nos ha brindado, ¿sí?, solamente van a activar algunas de las opciones del Hydro Access. Entonces hay pestañas que no se van a utilizar, ¿sí? Entonces eso ya lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, en la pestaña, el menú Hidro, lo que yo voy a utilizar solamente van a ser caudales. No voy a tener cotas, no voy a tener calidad, ni voy a tener tablas. Bueno, iremos mencionando así, ¿sí?, qué datos se necesita. En el presente informe también se ha adjuntado un tutorial donde salen paso a paso qué es también lo que se puede hacer para la importación. Ese es el tutorial, ese es el informe que tenemos que presentar a docentes del curso. Entonces también ahí está especificado cómo yo puedo importar los datos, ¿sí? Entonces, si tienen